Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la sexta sesión del curso de imagen y discurso audiovisual y para lo cual, pues bueno, tenemos ahorita 27 asistentes, ¿no? Contando a Marisol Morales, mi mano derecha y un servidor, Jonathan Luis Domínguez Herrera. Y bueno, como está siendo videograbada esta sesión, a los asistentes presentes que no quieran ceder su imagen, ya saben que pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión, ¿no? En la parte que corresponde luego a preguntas, respuestas, comentarios, etcétera, ¿no? Pues bien, un poco retomando en dónde nos habíamos quedado. Habíamos revisado por ahí, al principio del curso, algunas condiciones generales de la filosofía de la imagen, la jerarquía de los sentidos, y luego pues saltamos a los procesos de sensopercepción, que sería la parte de la gestalt y la parte de cómo funciona el ojo, ¿no? En esta serie de temas, ¿no? Que estamos revisando como parteaguas de lo que será el fenómeno de la imagen visual, ¿no? Antes de llegar ya a las consideraciones propias de lo que es la composición visual como discurso, como signo visual, pues bueno, también queda el tema de la luz. Este tema pues ya más o menos se va a ir conectando con la siguiente unidad en los elementos morfológicos de la imagen visual en la parte del color. En este sentido, lo que vamos a ir revisando el día de hoy, pues bueno, más allá de una reflexión de temas sobre física, más bien es un poco ir dimensionando con qué es lo que estamos muchas veces trabajando, ¿no? O en el sentido más pragmático posible, em, que en muchos casos nos encontramos, pues bueno, en el aspecto laboral, haciendo alguna producción audiovisual y muchas veces, pues bueno, es bueno reflexionar desde dónde parte todo esto, ¿no? Incluso si trabajan en algún momento con cámaras de video, cámaras fotográficas, pues bueno, más o menos sabemos que estamos trabajando con luz y el manejo de la luz, pues bueno, ya en un aspecto retórico del discurso de la imagen, pues bueno, ya significa otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, esta sesión más va a ser a lo mejor un tanto formativa, a lo mejor un poco más de monografía. Toda la información a veces se puede encontrar en internet, en libros obviamente también especializados. El libro de Aparici que por ahí está en la bibliografía, pues obviamente termina yéndose a más a la parte de la dimensión de iluminación. Es importante esa parte pragmática, pero pues bueno, también reflexionando un poco sobre el acontecer de la física básica, ¿no? Sobre todo en aspectos lumínicos, ¿no? Pues a ver con qué lenguaje a veces la podemos ir dibujando, ¿no? Pues bien, entonces, vamos a revisar lo que será una presentación PowerPoint y bueno, voy a compartir pantalla, ¿no? Obviamente son datos muy técnicos, ¿no? En este caso, ¿no? Em, de alguna manera, pues bueno, a lo mejor esto lo vieron en algún momento en el bachillerato o en la secundaria, ¿no? Y pues bueno, de cualquier manera, pues sirve para que esto dé un sentido, ¿no? A lo que estamos revisando, ¿no? De la composición de la imagen, ¿no? El tema, pues se va a vincular mucho con el ojo, con la luz y el color, ¿no? El color como la luz es un concepto físico que depende de la energía radiante, es un estímulo físico y de las sensaciones visuales, ¿no? La respuesta psicológica, que de alguna manera ya lo vimos hace 2 sesiones, ¿no? Pero pues bueno, aquí vamos a ahondar un poquito más. Primero, pues bueno, ¿qué es la luz? La luz es una forma de radiación electromagnética irradiada por una fuente energética, o sea, por ejemplo, una fuente energética puede ser el mismo sol, ¿no? La estrella solar que tenemos, ¿no? Pero también puede ser un foco, ¿no? Y pues bueno, esto irradia energía, ¿no? Y se propaga por ondas en línea recta a una velocidad en el vacío, ¿no? Suponiendo que existiera un vacío, bueno, pues aquí tenemos aire, ¿no? Tenemos oxígeno
por lo cual, pues bueno, viaja de manera diferente, pero en una velocidad en el vacío sería de 300.000 kilómetros por segundo. Presenta distintos aspectos según las circunstancias en que se manifieste. Para esto, hay varias perspectivas para hablar de la luz. Más o menos por ahí, por ahí un texto ya más o menos, cuando estábamos viendo lo del ojo, se manejaba esta dimensión entre lo corpuscular y lo ondulatorio. Pero bueno, Newton es el primer referente, ¿no? Con la teoría corpuscular, ¿no? Que a través de la refracción con con los cristales, ¿no? Que hizo, pues más o menos comenzó a determinar, ¿no? Y la descomposición de la luz, etcétera, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera la luz viaja en una línea, en una línea recta, ¿no? Aunado a ello, con Christian Huygens, ¿no? Que muy, muy tarde luego fue revalorada esta contribución, ¿no? Debido a que, pues bueno, de alguna manera, pues siempre se le dio mayor preponderancia a la dimensión de Newton, ¿no? Pero también está la teoría ondulatoria, ¿no? Que de alguna manera la luz vista a través de aspectos, pues bueno, primero experimentales, ¿no? Eh, Podemos tener una fuente de luz, ¿no? Determinada, ¿no? Por ejemplo, yo aquí me estoy iluminando con un foco, ¿no? Y de alguna manera, pues aquí me está quemando un poco la cara, ¿no? Entonces yo lo que hago luego es eh, mo- mover el foco, ¿no? Para que retache sobre la pared, ¿no? Y de alguna manera, la visión ondulatoria significa que las ondas donde están repercutiendo en los objetos, ¿no? Pues chocan, ¿no? Pero de alguna manera, si yo tengo la luz enfrente de mí y más o menos tapo desde una parte, ¿no? Las ondas ya no viajan, totalmente, de la misma manera. Entonces, las ondas, ¿no? Se propagan en lo que para Christian Huygens sería una sustancia invisible o el éter, ¿no? Que esto después Fresnel, ¿no? Va a contradecir que no existe tal éter, ¿no? Sino que, pues bueno, siempre va a existir un medio donde la luz se propague. Y pues bueno, viaja a través de una onda, ¿no? Las ondas, pues obviamente se rompen, ¿no? A la manera que le ponemos obstáculos, ¿no? Y pues bueno, después se va complementando con la teoría electromagnética de James Clerk Maxwell, un poco pues, retomando este autor algunos elementos que tenían que ver con pues siglo XIX, estamos viendo el nacimiento también hay de algunos experimentos, ¿no? Volta, ¿no? Inventa lo que es la batería, ¿no? Apila varias monedas ahí en un conductor, ¿no? Y pues bueno, logra que la energía se propague, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y pues bueno, también hay otros experimentos de Ampère, ¿no? El mismo Fresnel, que van a influir a la teoría de James Clerk Maxwell para determinar que todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Pues tienen una carga electromagnética, ¿no? Los electrones viajan, ¿no? Alrededor del objeto. Y entonces resulta interesante que, bueno, ahora a últimas fechas, con la tecnología, ¿no? Apenas está retomando esta parte electromagnética debido a que, bueno, ahorita nos conectamos nosotros muchas veces por Wi-Fi, ¿no? O algunos por cable, ¿no? Pero el Wi-Fi, pues bueno, tiene una, una medida de onda donde viaja la transmisión de ciertas ondas de cierta frecuencia, ¿no? Que se conectan con el módem, pero por ahí luego hace algunos años, ¿no? Inventaron lo que sería el Wi-Fi, ¿no? Que es a través de luz, ¿no? Uno se puede conectar más rápidamente, ¿no? La información. Y ahí es, de alguna manera, eso, con este fenómeno, que, pues, por ejemplo, transmitir ondas e impulsos electromagnéticos, podemos recibir información, pues resulta de la misma manera en que podemos pensar que, bueno, toda la luz que irradia, por ejemplo, el sol, está a lo largo de esas ondas, ¿no?
determinando cierto tipo de energía, ¿no? Hay una frecuencia alrededor de estas ondas, ¿no? Posteriormente, hay una teoría que no entraba en esa dimensión ondulatoria, ¿no? Y que no le interesaba tanto esto, que era la teoría cuántica de Max Planck, que la energía más o menos tiene alguna finitud, ¿no? O sea, cualquier objeto que emane energía, pues bueno, se le va a acabar. Pero lo que resultaba interesante para demostrar esta teoría, ¿no? Es el caso de los fotones, ¿no? Las partículas, cómo quedan estimuladas, o estimulan, ¿no? La materia, ¿no? Y pues bueno, llegan a tocar con ciertos límites, ¿no? Van fraccionándose, no por una condición constante, sino por cuestiones finitas, ¿no? Luego llegó la mecánica ondulatoria de Louis Broglie, que es alguien que intentó más o menos em, eh, integrar, ¿no? Lo que sería la dimensión corpuscular ondulatoria, ¿no? Y la dimensión electromagnética, ¿no? eh, en- y de alguna manera la interacción con la materia a través de la dimensión cuántica de Max Planck en lo que sería una teoría de la luz, ¿no? Bueno, esto más que ser una dimensión monográfica, ¿no? Teórica, pues es un poco para ir conociendo, ¿no? El sentido. De hecho, gran parte de esta presentación, pues bueno, son algunos elementos que se van determinando así, ¿no? Aquí, pues bueno, gracias a esta dimensión de ver cómo hay un espectro electromagnético alrededor de nosotros, ¿no? Tenemos las ondas UHF, las microondas, y desde algún aspecto de ciertos nanómetros, ¿no? Está la luz visible, ¿no? Que va del rojo al violeta, ¿no? Y ahí van integrándose los colores. Pero después vienen los rayos X, gamma, etcétera, ¿no? Depende la longitud de onda, ¿no? Entonces, un electrón oscilatorio en una constante vibración provoca una perturbación del campo eléctrico, ¿no? A cada variación del campo eléctrico ocasiona una variación según el campo magnético, ¿no? Aquí se mezcla lo que es la dimensión energética material con la dimensión de las ondas, ¿no? Según la velocidad de oscilación, origina diferentes longitudes de onda. Lo que tenemos, por ejemplo, aquí en pantalla es que tenemos varias longitudes de onda, ¿no? De cierta emanación de energía, ¿no? Y pues bueno, estas van dimensionándose por las crestas, ¿no? Y que cada vez se van haciendo más pequeñas, y eso va a determinar la constante oscilatoria de los electrones, ¿no? Depende de la emanación de energía que nos provea una dimensión material, ¿no? Em, de aquí, pues bueno, se remite mucho también la parte de la teoría corpuscular. La luz se transmite, la luz transmite una corriente de fotones que al tocar la superficie envía su energía a los electrones, las cuales desprenden partículas, ¿no? O sea, si de alguna manera tenemos luz o energía de luz, ¿no? Esta rebota, ¿no? O sea, esta va a chocar, ¿no? En las partículas frente al objeto en el cual se enfrente, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el aspecto más o menos determinado por las ondas largas, medias ondas, que son las de radio, ¿no? Que son más pequeñas, las señales de radar, ¿no? Los rayos infrarrojos, ¿no? Este, mm, Aquí este es el aspecto visible, ahorita lo pongo en una diapositiva más grande, ¿no? Los rayos ultravioleta, rayos X, gamma, ¿no? Los rayos cósmicos, ¿no? Nuestra percepción obviamente pues, está determinada entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros para entender lo que es el espectro visible, ¿no? Entonces, más o menos, digo, hay otras ondas que, bueno, nosotros percibimos por los oídos, ¿no? Que tienen otra frecuencia, ¿no? El rayo luminoso es una forma de la energía radiante que viaja a través del espacio en forma de ondas que siguen una trayectoria recta, ¿no? O sea, esta trayectoria recta, ¿no? Depende de la energía, pues va a tener una longitud de onda. La longitud de onda, pues se mide en las puntas de las crestas, ¿no?
Entonces, esta se puede hacer más pequeña o más grande, ¿no? Entonces, la longitud de onda es la distancia entre dos crestas sucesivas, se mide con la unidad denominada nanómetro, que es la millonésima parte del metro, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos un poquito más grande, ¿no? Este, más o menos como se grafican las ondas, ¿no? Pues por lo regular, de hecho, siempre en los dibujos tenemos las longitudes de onda como viajan estas alrededor del universo, ¿no? Entonces, esta la parte de la longitud de onda, ¿no? Y pues bueno, y la amplitud es de la dimensión media, ¿no? Hacia la punta de las crestas, ¿no? Una linterna, pues, por ejemplo, pues, viaja la luz, ¿no? De manera, direccional, ¿no? Hacia donde la apuntemos, ¿no? Sin embargo, pues, está atravesado por la materia, ¿no? Que sería el oxígeno, ¿no? O sea, de alguna manera, pues, ahí, está atravesada la dimensión, de la energía, ¿no? La propagación de la luz comprende estas dimensiones, no vamos a ver algunas de estas, ¿no? La transmisión, la absorción, la reflexión, la refracción, la difusión, la difracción, la interferencia y la polarización, ¿no? Y la modificación de la luz a través de estos procesos es responsable de todo lo que vemos. Entonces, cuando la luz se desplaza por un medio constante y llega a una superficie, la luz se transforma en reflejada, absorbida o transmitida, ¿no? Esto depende, pues, la característica del objeto que estemos iluminando. Si yo, por ejemplo, tengo una vestimenta oscura, ¿no? La cantidad de partículas se va a absorber de mayor manera. Si yo tengo una vestimenta que es muy, muy blanca, ¿no? Entonces se va a reflejar, ¿no? O si a lo mejor yo transmito a través de un cristal, ¿no? Pues entonces se transmite esta onda, ¿no? Y ahí puede ver la difracción o la refracción, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí un aspecto de reflexión, ¿no? De las superficies de la mayoría de los objetos reflejan o rebotan la luz. Puede ser especular, difusa o selectiva, ¿no? Entonces, aquí más o menos, bueno, aquí tenemos la linterna, ¿no? Viaja la luz, ¿no? Y rebota, ¿no? Y por ejemplo, pues, en un espejo, ¿no? La plata obviamente tiene cierta característica lumínica que rebota la luz, ¿no? Entonces se refleja, ¿no? La luz, ¿no? Que es interesante porque, bueno, aunque sean cuerpos opacos, siempre va a haber una luz incidente, ¿no? Que va a rebotar. No hay un objeto totalmente oscuro que lo absorba todo, ¿no? Obviamente, a menos que no tengamos una fuente muy intensa de luz, pero ya no lo percibiríamos, pero siempre va a haber las partículas pueden chocar. De hecho, los experimentos actuales, ¿no? De la rapidez de la fotografía, actualmente implican que todas las partículas que rebotan, ¿no? Por ejemplo, en una pared, en un objeto, ¿no? Se quedan suspendidas en el aire, ¿no? Y esa información que va rebotando, ¿no? O sea, más o menos se podría registrar con un medidor, ¿no? Para más o menos medir en 3 dimensiones cuánta luz rebota, por ejemplo, en un cuarto, ¿no? Y todo lo que sería cuerpo opaco sería como una especie de espejo, ¿no? De hecho, en el futuro, pues, se prevé que las cámaras, puedan grabar como en tercera dimensión, debido a que toda la luz que rebote, ¿no? Pues, le va a dar información de lo que está viendo, ¿no? O sea, aunque tú cierres la ventana, bueno, aunque te escondas, ¿no? Y no salgas en la ventana, ¿no? La luz que rebota de la luz hacia ti, ¿no? Rebotaría lo que es tu cuerpo, ¿no? Entonces, esa información se quedaría reflejada este, en un registro de grabación, ¿no? Entonces, en el futuro a lo mejor todos vamos a cerrar las ventanas con cortina para que no nos espíen, ¿no? Porque ya luego les pasaré en la plataforma un video que habla un poco de esto, pero ya es un poco ya yéndome a los futuros de la fotografía, ¿no? Y que va a ser muy interesante, pero es a través por el aspecto de reflexión, ¿no? Em, la refracción, pues, obviamente, la luz, se va a descomponer, ¿no? A través de cierto tipo de materias, ¿no? Por ejemplo, el aire, el agua, un cristal, ¿no? Entonces, que es un poco lo que Newton ahí, implicó con los prismas, ¿no? Cómo se descomponía la luz, ¿no? En los diversos colores.
Pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el agua, ¿no? Cómo la luz se atraviesa, ¿no? A través del objeto, que por ejemplo, ahí tenemos ahí el dibujo de un popote, ¿no? Pues obviamente queda divergente, ¿no? Se cambia, ¿no? En el aspecto visual, ¿no? En vez de ser recto, pues se ve chueco, ¿no? O a veces vemos las cosas al revés, ¿no? Entonces eso van a ser aspectos donde la luz pues va a chocar, ¿no? La dispersión, pues bueno, es la descomposición en sus longitudes de onda cuando atraviesa un prisma con caras no paralelas, ¿no? Esto de alguna manera es una transmisión que, bueno, también de alguna manera, el aspecto de refracción, bueno, aquí la luz se dispersa a través de los cristales, ¿no? Porque, pues bueno, no tienen caras paralelas, ¿no? Como un cristal de una ventana, ¿no? Y ahí, por ejemplo, donde vemos el fenómeno del arco iris, ¿no? Muchas veces cuando está lloviendo, pues bueno, es lo que también pasa, ¿no? Porque, pues bueno, la luz que está atravesada por las gotas, ¿no? O la humedad, ¿no? Pues obviamente se va descomponiendo en longitudes de onda diferentes, ¿no? Entonces aquí tenemos más o menos esta dimensión de longitud de onda. Bueno, aquí siempre va a ser un problema con la computadora los colores, ¿no? Porque aquí, bueno, este es un escaneo de un libro, ¿no? Luego, entonces aquí el color la pigmentación se ve muy diferente, ¿no? Se ve muy oscura, ¿no? La transmisión es si el objeto es transparente y parte de la luz continua, si su trayectoria a través del objeto, que es dada, ¿no? Puede ser directa, difusa o selectiva, ¿no? Entonces aquí yo por ejemplo, en el aire, pues bueno, tiene una dimensión diferente que si, por ejemplo, en un aspecto que esté nublado, ¿no? Por ejemplo, que haya niebla, ¿no? La luz que yo trato de transmitir, ¿no? Obviamente, pues se va va a tener diversas longitudes de onda, ¿no? Se va a descomponer. La luz que no es transmitida ni reflejada es absorbida y su energía contribuye a la energía calorífica de las moléculas del material absorbente, ¿no? Por ejemplo, hace poco me pasó que, pues bueno, yo aquí, bueno, aquí mientras dejo montadas las cosas para el estudio, ¿no? Por ejemplo, aquí pues tengo un espejo, ¿no? Con la cámara, ¿no? Y de alguna manera, ese espejo un día no lo empaqué bien, ¿no? Y pues de repente, este, con la luz del sol, ¿no? Obviamente estaba rebotando la luz, ¿no? Y así como los espejos que estaban, divergentes, ¿no? Como, en algún momento le hacía Arquímedes para quemar barcos, pues estaba casi así pasando con una caja que yo tenía por ahí, ¿no? Entonces, la luz que fue absorbida por el lente y incluso la amplificó un poco, ¿no? Porque el espejo que tengo, ¿no? Tiene un espejo normal y atrás tiene un espejo oblicuo, ¿no? Pues estaba potenciando la luz, ¿no? Entonces, ahí la energía de las partículas se depositó en la caja, ¿no? Y ya casi por poco comienza un incendio, ¿no? Porque pues, precisamente la luz que fue absorbida por el cartón, ¿no? De hecho, quedó ahí más o menos medio quemado tantita la caja, ¿no? Pero porque la energía se absorbió, ¿no? Entonces las moléculas, estimuló las moléculas del material absorbente, ¿no? Entonces, primero vamos con esta dimensión que es la dimensión de la teoría sustractiva, ¿no? O la absorción, ¿no? Si el objeto es opaco a la luz y si el objeto es opaco a la luz no reflejada por su superficie, resulta absorbida y se convierte en calor en el interior del objeto. Puede ser general o selectiva. Entonces aquí, por ejemplo, lo que pasa con los objetos, ¿no? Que pues bueno, siempre tienen que ser iluminados por algo, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en la noche, ¿no? Y yo, pues, por ejemplo, apago, ¿no? La luz, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí todavía tengo una luz, incidental, ¿no? De mi fuente, ¿no? De luz, ¿no? Pero pues la,
los colores cambian, ¿no? Entonces, pues bueno, este, de aquí, de alguna manera, bueno, aquí el color, ¿no? Va a implicar una relación con la composición física y química de un objeto con el fenómeno físico de la luz. O sea, depende de cuál sea el color, ¿no? Que esté iluminando y la fuente de luz, va a provocar esa sensación de color. Obviamente el color pues genera es la impresión que produce en la vista y que varía según su naturaleza propia y el modo como es reflejada o difundida por los cuerpos. Es un aspecto de nuestra experiencia visual y depende de la intensidad y longitud de onda de la luz que ilumina el objeto y de la longitud de onda de la luz que es reflejado o transmitida por el objeto, del color de los objetos circundantes y de la absorción o reflexión de las sustancias que se interponen en la trayectoria de la luz. El color es el modo como una sustancia o materia trata las diversas radiaciones de la luz. Bueno, ahorita más adelante voy a presentar ahí unos cuadros donde la luz pues, o el color, ¿no? Esté rebotado, ¿no? Pero puedo indicar que, por ejemplo, ahorita estoy vestido de rojo, ¿no? Y entonces la intención lumínica, ¿no? O la fuerza lumínica que llega, ¿no? Rebota todos los colores excepto el rojo, porque el rojo lo absorbe, ¿no? Y ese es el efecto de luz que impregna, ¿no? Así como el color negro, ¿no? Absorbe toda la capacidad de la luz, ¿no? El blanco la rebota, ¿no? Entonces, cuando pasan los colores, pues bueno, hay un efecto en donde el color se vuelve selectivo. Bueno, esto pues, va a ser un poco el recordatorio, ¿no? Porque bueno, hay factores de la percepción del color, ¿no? Que es el ojo humano, ¿no? El ojo humano es un órgano que reacciona con la luz visible y que se transmite al cerebro con una sensación de visión, ¿no? Obviamente, pues ya haciendo alusión a lo que habíamos visto, pues bueno, en la retina pues se proyecta la luz y en esta parte, ¿no? Están las células fotorreceptoras, ¿no? Y que estas van a traducirse en impulsos igual electromagnéticos, ¿no? Que llegan al cerebro para determinarnos qué es lo que vemos, ¿no? Bueno, aquí, bueno, los enfoques, bueno, es repetir un poquito, ¿no? El enfoque a través de lo que es la pupila, ¿no? Y el iris, ¿no? La luz que es reflejada, ¿no? A través de este aspecto, ¿no? Y como a través de la retina, absorbemos o tenemos una imagen, la imagen retiniana, ¿no? Ya sea el enfoque normal, miope o hipermetrope, ¿no? Si hay alguno de estos dos, miope o hipermetrope, pues bueno, necesitamos lentes, ¿no? Y pues aquí tenemos el aspecto de lo que son los conos y los bastones, ya un poco recordando lo que habíamos visto, ¿no? Los conos pues, son los que nos permiten ver las intensidades de color, ¿no? Y ahí viene toda esta teoría de los procesos opuestos, ¿no? Donde vemos ciertas tonalidades de color, ¿no? Ya sean cálidas o frías, ¿no? Son cálidas, pues por lo regular son en el día, ¿no? En la noche, que es más baja la luz, pues bueno, vemos en colores azulados, ¿no? Es de este aspecto de la cámara oscura donde se ve aspecto donde por un orificio entra la luz y se proyecta al revés, ¿no? Pues bueno, también viene de aquí toda la dimensión fotográfica, ¿no? Aquí, bueno, paréntesis también señalando lo que es el registro fotográfico, porque bueno, de alguna manera pues ha sido gracias a lo que es la óptica, ¿no? Lo que registramos es luz o intensidades de luz, ¿no? A través de un medio físico, físico-químico. Y pues bueno, aquí tenemos el esquema de lo que es una cámara reflex, donde tenemos aquí lo que es la parte que va a absorber la luz, ¿no? Y viaja, pues bueno, a través de los diversos lentes, ¿no? Y choca, ¿no? Con lo que sería un espejo, ¿no? Y este espejo rebota la luz en un pentaprisma, ¿no?
y eso ya lo podemos ver, a través de los ojos, ¿no? En el objetivo, ¿no? Lo que hace la cámara reflex, porque todavía existen, aunque nada más que ahora ya son digitales, ¿no? Solamente, este espejo es el que se levanta cuando toma la fotografía, ¿no? Y aquí lo que hace es que en la película fotosensible, ¿no? Se queda registrado, ¿no? Por un tanto que se mueve el clic, ¿no? Cuando le doy clic a la cámara. Estoy más o menos explicando más o menos cómo funcionaba la cámara analógica. Y pues bueno, de alguna manera, pues bueno, es aquí donde es análogo a lo que sería un ojo humano, ¿no? Obviamente, pues, en este soporte, lo que es, acetato, este, sobre un acetato, ¿no? Como soporte plástico, ¿no? O un soporte, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes son ya muy jóvenes, pero, pues, espero que a lo mejor en algún momento hayan conocido lo que es una cámara fotográfica analógica, ¿no? Yo creo que todavía por ahí deben tener en casa ahí alguna cámara, ¿no? Que utilizaban, pues, todavía lo que es la celulosa, ¿no? En un acetato, ¿no? Y entonces, pues, bueno, había un elemento de emulsión que es un pigmento, ¿no? De plata, ¿no? Que, va a estar, reaccionando, ¿no? De acuerdo a la luz. La plata más o menos va va a oscurecerse entre más luz le des, ¿no? Se oscurece. De hecho, no sé si, en algún momento se hayan dado cuenta de un fenómeno químico por ahí, bueno, los que ayuden en su casa, ¿no? A hacer la comida, de repente te dejan hacer la ensalada, ¿no? Y de repente hay un químico por ahí con el que se desinfecta, ¿no? Que es el famoso Bacdine, que es la plata coloidal, ¿no? Esa plata coloidal, pues es un derivado de la plata, ¿no? Entonces, resulta que pues pones a desinfectar las verduras, ¿no? Ya obviamente pues sacas las verduras, las dejas, las drenas, ¿no? Obviamente que quitas el agua, ¿no? Y ya pues te comes las verduras, etcétera, y ya cuando vas a lavar los platos, ¿no? O el traste donde tenías las verduras queda como muy oscuro, ¿no? Porque la plata más o menos, oscurece los materiales, ¿no? De hecho, por ahí hay algunos medios alternativos que incluso, no los recomiendo porque, pues, dicen que bueno, la plata coloidal, pues sí es un antibacterial, ¿no? Pero hay quien usa la plata coloidal como si fuera, como antibiótico, ¿no? Eh, por ahí hay algunos métodos, ¿no? En las tiendas estas alternativas, ¿no? Y por ahí hay una enfermedad, ¿no? Que dices, pues te la puedes tomar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, no? Como esa pigmentación se la va a absorber tu cuerpo, ¿no? La piel va a reaccionar, entonces te vas a ir oscureciendo si uno se tomara toda no sé cuántos litros de plata coloidal, ¿no? La plata, pues, se queda en el cuerpo, ¿no? Y entonces, con la reacción del sol, obviamente, uno se va oscureciendo, ¿no? De hecho, los que trabajaban en las minas de plata, ¿no? Luego tenían esa enfermedad debido a que con la reacción de la luz, pues, quedaban así como morados, ¿no? Así que como pitufos, ¿no? Se ven así como, medio raros, ¿no? Así como azules. Es precisamente porque la plata reacciona con el estímulo de la luz. Y es bien interesante esto porque, bueno, ahorita se me olvidó el nombre de la enfermedad, ahorita se me acuerdo, ¿no? Pero es una enfermedad que, pues, bueno, no es, mortal, ¿no? Pero, pues, obviamente te va a dejar morado, ¿no? Entonces, por eso no recomiendan que uno se tome la plata coloidal. Pero, ¿qué es lo que pasa con la fotografía? Que de alguna manera, ¿no? A través ya sea un papel o incluso hay algunos experimentos, en algún video que vi, cuando iba en la preparatoria, que algunos podían hacer experimentos con plata, ¿no? Y sobre una hoja de árbol, ¿no? Porque tiene clorofila, ¿no? Se podía fijar más o menos lo que la luz determinaba a través de una cámara estenopeica o una cámara oscura, ¿no? O sea, como si tuvieras Profesor, una cámara, creo que entonces se podías llama tener.
argiria, la enfermedad. Argiria, gracias Marisol, ándale, a la argiria, ¿no? De hecho, ahí en la misma palabra, pues bueno, tiene ahí como del AR, ¿no? Y esta enfermedad, pues bueno, pues les da, obviamente también a los que trabajan en las minas, ¿no? Con plata, ¿no? Y absorben mucho metal, ¿no? Pero bueno, entonces hay 3 capas básicas, ¿no? El soporte plástico, o ya sea el papel o en el acetato, ¿no? Por ejemplo, va a tener capas adhesivas, ¿no? Obviamente, obviamente una película es muy delgada, ¿no? Pues no lo podemos ver. La emulsión de plata, ¿no? Y una capa antihalo, ¿no? Que es lo que hace que la luz ya no rebote, ¿no? O sea, para que esa luz no refleje la luz y queme la misma fotografía, ¿no? Obviamente estos, los minerales de los haluros de plata bajo el microscopio, pues obviamente se van a ver así. Y obviamente había eso que se llamaba el ASA, ¿no? O el ISO, ¿no? Un ASA 400 o el ASA 200 son las fotografías normales, ¿no? Más o menos, ¿no? Y más o menos, entre mayor sea la magnitud o el tamaño, ¿no? Pues las partículas van a hacer más reacción con la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando tú no tenías una luz muy amplia, ¿no? Por ejemplo, ya son las 6, 7 de la tarde, ¿no? Entonces ya no usas el ASA 400, comienzas a hacer un ASA 600, ¿no? Porque la luz ya es muy baja, ¿no? Ya en la noche, ¿no? Pues es un ASA 800, ¿no? O hay algunos que usan ASA 1600, ¿no? Por ejemplo, para fotografías nocturnas, ¿no? Obviamente, fotografiar la luna, pues bueno, es otro rollo, ¿no? Porque bueno, ahí lo compensas con diafragma, tiempo, etcétera, ¿no? Ahí puedes hacer estos experimentos ahí, los que tengan alguna cámara fotográfica, ¿no? Em, el tiempo, ¿no? La velocidad con la cual se va a abrir el objetivo, ¿no? Y va a absorber la luz, ¿no? Obviamente, si yo hago eso, si yo hago la apertura del, del objetivo, ¿no? De más tiempo ahí se me están yendo los nombres. Este, em, el tiempo con el que captas la luz, ¿no? Obviamente, pues va a reflejar tanta luz y, por ejemplo, si están en movimiento, ¿no? Pues no se van a ver borrosas las cosas, ¿no? De hecho, en los principios de la fotografía de 1900, más o menos, digo, del siglo de 19, perdón, 1850 y tantos, ¿no? Se registraban las primeras fotografías en cristal y las primeras fotografías eran como de paisajes. Y entonces muchas veces decían, oye, pero no se ven personas, ¿no? Pues lo que pasa es que las personas que caminaban pues no fueron registradas, ¿no? Lo que se registró fue lo que con más tiempo de exposición, la velocidad de exposición, pues obviamente se dejaba como una hora tomando la fotografía, ¿no? Y pues ya ahí se quedaba registrado, ¿no? Entonces, pues las personas, pues a lo mejor no se veían porque pues, lo que se tardaba en caminar, ¿no? Unos 10 segundos en el campo de la fotografía, pues no los llegaba a registrar. Entonces, luego hay incluso interpretaciones antropológicas, ¿no? Es que casi la gente no salía en esa época. No, pues lo que pasa es que no lo registraba la cámara, ¿no? De hecho, también la cámara, las fotografías de retrato, pues más o menos tenían un segundo, por ejemplo, ¿no? La velocidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la fotografía a color? Pues lo único que pasa es que hay ciertas emulsiones diferentes, ¿no? Que están en tonalidades de azul y amarillo, ¿no? Para, por ejemplo, captar lo que son la dimensión de esta gama de colores, ¿no? Del verde y magenta, ¿no? Y del rojo al cian, ¿no? Y cada uno, por ejemplo, hay un filtro al amarillo en una capa separadora, ¿no? Y la capa antialo hasta abajo, ¿no? Entonces, el soporte, pues bueno, de acetato, por ejemplo, aquí en esto, pues las cámaras, digo, las películas fotográficas pues, se ven como más o menos cafecitas en negativo, ¿no? Pero pues bueno, tienen varias capas, ¿no? Eso es interesante, ¿no?
Por ejemplo, luego el problema es cuando rayas, ¿no? Se te raya, por ejemplo, el negativo, ¿no? Pues obviamente, pues va a tener cuando se positiva, ¿no? Pues obviamente va a tener una dimensión diferente en la impresión. Líquidos fotográficos, bueno, aquí es un poco más de química, ¿no? Son tres químicos, ¿no? Básicos, ¿no? Digo, esto es ya para museo, ¿no? Ustedes no van a trabajar con esto. Pero es bueno más o menos ver que existía este proceso, ¿no? Digo, pues había un revelador que es lo que reduce químicamente el haluro de plata de la película para formar una imagen de plata metálica, ¿no? La plata, una vez formada en la imagen, ya no es necesaria, por lo que se limita con el blanqueador y el fijador, o sea, el exceso de plata que queda ahí. Entonces, el fijador convierte el haluro de plata en complejos de plata solubles. La plata del fijador se puede recuperar con los procesos que se especifican a continuación. Y luego el blanqueador, ¿no? Que detiene la actividad del revelador y convierte la plata metálica en haluro de plata. Y pues realmente están limpiando el sobrante, ¿no? De lo que pasa con la plata, ¿no? Em, bueno, el fijador blanqueador, la mayoría de los procesos se combinan en la misma solución, ambas reacciones provocando la parada de la acción del revelador, convierte la plata metálica en haluro de plata y disuelve el haluro de plata, ¿no? Hay algunos estabilizadores, ¿no? Que eliminan los residuos químicos de la película papel, o sea, lo que haya quedado de blanqueador, ¿no? Y el agua de lavado, que es finalmente el aclarado final, y pues bueno, ya muchas veces ahí se puede colgar el rollo, ¿no? Obviamente, pues en el cuarto oscuro, ¿no? Que bueno, para revelar el rollo, pues a veces nada más había todo una manera bien interesante de meterlo como en una bolsa, ¿no? Metías como en el carrete, ¿no? Lo metías y luego pasabas por los baños químicos, ¿no? Y ya para el revelado en papel, pues sí, a veces se ponía el famoso foco rojo, ¿no? Que pues es una intensidad de luz que no dañe la fotosensibilidad de la película, ¿no? Para el positivado. Y esa pues ya al final pues ya colgabas en papel, ¿no? Para que se secara, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí la dimensión del positivado, pues obviamente se hace un mismo proceso de captura de imagen en nada más que es en estudio, ¿no? Obviamente la imagen original, pues como tiene el negativo, lo único que se va a positivar es haciendo el efecto contrario, ¿no? Pero es el mismo proceso, nada más viene esta dimensión de la alteración del estímulo de la plata, ¿no? En su positivado, ¿no? Bueno, estos son algunos elementos, ¿no? Antiguos, digo, esto sirve un poco para reflexionar cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Pero, pues bueno, todavía en la facultad, teníamos este tipo de artefactos, ¿no? Cuando yo estudiaba, ¿no? Em, la máquina con la cual se hacía el positivado, ¿no? Que es realmente pues realmente no tiene mucho sentido hablar de las partes, pero bueno, más o menos así se hacía, ¿no? Aquí en la fotografía, pues tenemos que se estimulaba con luz, obviamente, el negativo, ¿no? Se proyectaba sobre el papel, ¿no? Y ya sobre el papel, pues ya se iba fijando la, la dimensión visual, ¿no? Ahí que tenemos, ¿no? Y obviamente, pues bueno, había un proceso químico, ¿no? De tiempo, ¿no? De cuánto tiempo el revelado de uno 32 minutos, ¿no? Luego el paro, ¿no? Que es con el fijador, ¿no? Bueno, el paro es para quitarlo el exceso de plata, ¿no? Y luego el fijador, ¿no? Que es de 5 a 10 minutos para que ya se quede sobre el papel lo que quedó de plata, ¿no? El lavado, ¿no? Que es un poco más tardado, pero pues bueno, se usaba bastante agua, ¿no? Y digo, ya del secado, pues bueno, lo que conveniera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora con la cámara digital, ¿no? Que con la cámara digital lo que tenemos es los famosos chips SDs, ¿no? Que son fotosensibles, ¿no? Y que más o menos pueden mantener la luz más o menos suspendida por cierta intensidad de color, ¿no?
Y pues bueno, más o menos bueno, ahorita que estuvo la serie de WandaVision, ¿no? Pues se veían estos famosos tres colores, ¿no? Precisamente el rojo, el verde em, y el azul, ¿no? Como el filtro, ¿no? Y obviamente, pues, ¿qué es lo que pasa con las cámaras digitales? Que bueno, obviamente la información se va a almacenar por un registro de chip, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, la estimulación fotosensible es a través de esta dimensión, ¿no? De hecho, podemos ver el fotograma a través de cuántos píxeles tenemos en la cámara fotográfica, la pantalla, ¿no? Aunque, pues bueno, ahora ya el nivel de píxeles son la cantidad de cuadritos, ¿no? O sea, a veces tomamos una fotografía con la capacidad de que ésta pueda ser amplificada a veces a 20 metros por 20 metros, ¿no? Entonces hay la capacidad de píxeles o megapíxeles, ¿no? Pues, obviamente ya rebasan la capacidad de lo que era a veces una fotografía analógica, ¿no? El color en los objetos varía según la luz que ilumina y estimula nuestra retina por las propiedades reflectoras o transmisoras de la superficie de ellos. Entonces, aquí tiene que ver los factores de la percepción del color, ¿no? Los efectos de la iluminación, dimensiones de la superficie, la forma del objeto coloreado, la posición del observador, ¿no? El aspecto de los colores de un cuerpo depende de la composición espectral y de la iluminación existente. Si cambia esta iluminación, también cambia la gama de color recibida, ¿no? Por ejemplo, pues la fotografía de acá arriba, pues bueno, esta es una estimulación visual con cierta temperatura alta de color, ¿no? Y aquí es una temperatura más baja, ¿no? La luz blanca está formada por tres colores primarios, que es el azul, el verde y el rojo. Aquí, pues bueno, esta es una ilustración de libro. Obviamente, pues aquí paradójicamente va a ser raro, ¿no? Porque aquí el azul eh, no se puede lograr ver aquí como bien estimulado. Déjame ver si por acá tengo, aquí está más fácil, ¿no? Por ejemplo, en una composición aditiva tenemos verde, azul y rojo, ¿no? Y la intensidad es el blanco, ¿no? En, com- en composición sustractiva, pues obviamente tenemos el azul, el rojo y el amarillo, ¿no? Y la suma de estos, pues va a oscurecer más la pigmentación. O sea, entre más colores le metas al dibujo, ¿no? Se va a oscurecer más. Ese era el gran problema cuando teníamos nuestros Prismacolor, ¿no? O si tenías tus colorcitos del Blancanieves, ¿no? Pues obviamente, pues entre más tachabas, ¿no? Con colores, pues más se oscurecía el dibujo, ¿no? Cuando pues en realidad, muchas veces, bueno, yo para cuando iba en el bachillerato, pues dibujaba yo mucho. Y, por ejemplo, para iluminar siempre comenzaba más bien de los colores más claros, ¿no? Hasta llegar a los más oscuros, ¿no? O sea, veía las fuentes de iluminación, depende de la perspectiva del dibujo, ¿no? Y de ahí yo iba coloreando. Por ahí, obviamente, solamente los que se hayan dedicado en algún momento al dibujo saben lo útil que es el color blanco de cera, ¿no? De los Prismacolor, ¿no? Porque es el que te permite difuminar o hacer cierto tipo de efectos, ¿no? Para mezclar la cera del color, ¿no? Eso es composición sustractiva, ¿no? Y la composición aditiva, pues, es la que muchas veces trabajamos nosotros con el aspecto de la iluminación, ¿no? Obviamente, en la composición sustractiva, ya cuando vamos a prensa, ¿no? Pues todavía se llega a dimensionar toda esta composición, el CMYK, que aquí luego es un rollo, luego cuando los que estamos diseñando luego en computadora, porque muchas veces la composición de color que tenemos en el monitor es RGB, Red, Green, Blue. Y entonces, para hacer la transformación al CMYK, pues muchas veces hay programas que ya te hacen la conversión más o menos
al ajuste más o menos que el color que tú veas más o menos sea el que estás viendo, ¿no? Es que eso es, en algún tiempo fue la gran promesa de la Mac, de cuando usabas Mac, más o menos los colores, el ajuste de los colores, ya más o menos los tenías más o menos determinados para el CMYK, ¿no? En el caso de usar peso, pues bueno, se tenían que hacer ajustes. Bueno, ahora con los programas, pues ya más o menos le das la alteración, ¿no? Ya no es un gran problema. Pero, por ejemplo, uno de los primeros programas que te lo daba en CMYK por defecto era el Corel, ¿no? A diferencia del Photoshop. Photoshop te lo daba RGB, ¿no? El CMYK, pues, son las 3 gamas de color que se van a meter a imprenta, ¿no? El cian, el magenta y el yellow, y con cierto entintado de color, ¿no? Para los que tengan, por ejemplo, todavía utilizan su impresora de colores, ¿no? Por ejemplo, de inyección de tinta, sabrán que, pues, más o menos son los colores básicos, ¿no? Si tienen la tinta, continua, ¿no? Por ejemplo, que ahora ya se le adapta, por ejemplo, a algunas impresoras, pues, bueno, van a ser esos colores, ¿no? Esos 4 colores, este, o esas 4 tintas, ¿no? Mejor dicho. Este, Aunque, por ejemplo, HP metía otras 3 complementarias, ¿no? Que podía ser la gama todavía más amplia, ¿no? En vez de usar el cartucho negro, le ponían otros 3 colores y te daba una gama más amplia para imprimir, ¿no? Y ahí luego si lo metías en papel fotográfico, pues la emulsión o la parte química reaccionaba de mejor manera, ¿no? La síntesis de color aditiva se consigue por una superposición de luces puras monocromáticas primarias de una longitud de onda, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si tú combinas, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí yo tengo una luz amarilla, ¿no? Obviamente, pues, aunque yo le mezcle más color, aquí blanco, ¿no? Pues nada más se va a amarillar más mi rostro, ¿no? Ahorita no tengo el filtro rojo, pero si yo le voy dando más intensidad, aunque tenga un filtro amarillo el foco, si le voy a dar más intensidad, se va a quemar lo que estás proyectando, ¿no? O sea, se ve más blanco, ¿no? Yo tengo que rebotar, por lo que decía, rebotar la luz, ¿no? Hacia la pared para que no me queme tanto el rostro, ¿no? La mezcla de color sustractiva se produce cuando la luz pasa a través de una materia selectiva absorbente. Aquí tenemos el efecto, ¿no? De que, por ejemplo, tenemos un color rojo y lo que absorbe es la gama de, por ejemplo, de colores verde y azul. Los absorbe, son los colores que no tiene el aspecto del objeto químico, ¿no? Y lo que rebota es el rojo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso, bueno, en el caso, por ejemplo, cuando es un objeto amarillo, ¿no? La dimensión de intensidad, por ejemplo, del amarillo se va a dar entre el verde y el rojo en intensidad de luz. Entonces, lo que rebota, ¿no? El azul obviamente lo va a absorber totalmente, ¿no? Y en el negro, pues obviamente absorbe los 3 colores, ¿no? Por eso se ve esa dimensión de absorción de luz, ¿no? O sea, esto es muy claro, ¿no? En la parte del ojo, ¿no? Y cuando vemos el color blanco, ¿no? El color negro, ¿no? Se absorbe o se retacha, ¿no? Y si es color gris, pues se absorbe la mitad y la otra mitad se refleja. Y aquí es lo mismo que pasa, ¿no? Nada más, aquí como son colores de ilustración de libro, ¿no? Pues aquí el rojo se ve muy oscuro, ¿no? De hecho, aquí el color se ve muy opaco, ¿no? Pero la intensidad aquí, este verde tendría que ser más verde como fosforescente, ¿no? En términos de luz, ¿no? Y bueno, aquí el color se ve medio morado en el escaneo, ¿no? Este, precisamente aquí vienen los problemas de la transformación del CMYK, ¿no? Digo, es un libro viejito, ¿no? Ahí, bueno, al rato les paso la bibliografía, pero bueno, el azul es lo que absorbe, ¿no? Pero en síntesis aditiva, pues es un verde intenso y un rojo intenso los que provocan el efecto lumínico del amarillo, ¿no? Aquí, bueno, pues aquí luego los colores, pues ya luego nos hacemos un poco más bolas, ¿no? Porque aquí,
¿Cuáles son las intensidades que se absorben, no? Pues pasa la mitad aquí del rojo, ¿no? Ahí, por ejemplo, es diferente el rojo en composición aditiva, ¿no? Y en composición sustractiva, ¿no? Porque hay una parte que se absorbe, ¿no? De ese color de intensidad, ¿no? Pero bueno, aquí no se notan muy bien los colores, es un azul como marino, ¿no? Este sería como el cian, ¿no? Es el amarillo, ¿no? Provocado por la composición de verde y rojo, ¿no? Y un rojo, ¿no? Pero bueno, a escasas palabras, es decir, rebota el rojo, ¿no? Digo, aquí es un esquema muy, muy delimitado en la descomposición de los colores, ¿no? Y aquí también, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que absorbemos, no? Pero son gamas son diversas ondas diferentes, ¿no? Es como hacer una descomposición entre cada onda, ¿no? Em, ¿Cuál es la acción de los colores? Pues bueno, genera impacto, ¿no? Llama la atención, expresión, provoca una reacción y significado, pues puede comunicar una idea, ¿no? Entonces vamos a jugar más con esto ya en la siguiente sesión, que vamos a ver un poco la morfología de la imagen visual. Cuáles luego son los colores adyacentes, los complementarios, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera, pues entendemos que pueden generar contraste, ya sea por tono o croma, ¿no? De gama de oscuros, ¿no? Por saturación, por cantidad, puede ser simultáneo, complementario, sucesivo, ¿no? Aquí, pues bueno, más o menos eso lo vamos a ir checando en la siguiente clase, ¿no? Pero bueno, es un adelanto, ¿no? La imagen residual, pues es la que permanece en la retina después de haber cesado un estímulo luminoso. La imagen residual es un fenómeno originado por la fatiga de alguna parte del sistema visual, ¿no? Por ejemplo, aquí, luego ahí están estos ejercicios en internet, ¿no? Donde te ponen en negativo una fotografía. Y por ejemplo, si nos quedamos viendo por unos 20 segundos ¿sí? El punto rojo de la pantalla, ¿no? Lo quedamos observando, ¿no? Y después miramos a una pared blanca, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Obviamente vas a ver la imagen positivada, ¿no? O vas a llegar a ver el famoso arco iris, ¿no? Más o menos, ¿no? En los colores diferentes, ¿no? Son efectos ópticos que tienen que ver con la absorción de la luz que tenemos en la retina, ¿no? Y obviamente, pues cuando descansa el ojo, ¿no? Una superficie blanca, ¿no? Pues obviamente tenemos esa proyección de imagen, ¿no? Cuando el ojo se adapta a un color determinado, se produce un descenso de sensibilidad hacia dicho color. Y al llevar luego la vista hacia una zona neutral, aparece la imagen residual de color complementario al original. O sea, lo que vemos, por ejemplo, después de ver esta imagen, ¿no? Van a ser los colores complementarios, ¿no? Sus negativos, ¿no? El círculo cromático es la fina progresión ordenada de los colores que permiten la visualización de la secuencia de equilibrio y armonía en el color, ¿no? Y obviamente, pues bueno, aquí hay una dimensión muy sustractiva, ¿no? Pero más o menos nos permite determinar, en composición, por ejemplo, sustractiva, ¿no? El complementario del amarillo, pues es un violeta, ¿no? Un avioletado, ¿no? Y esto luego nos permite jugar con los colores. De hecho, ese contraste es el que se da muchas veces entre la publicidad de Gandhi tiene una dimensión de complementariedad de amarillo-violeta, ¿no? Luego, por ejemplo, el amarillo-verde, ¿no? Luego, más o menos en cierta composición de verde, ¿no? Cuando vemos ¿cómo se llaman las flores? Las jacarandas, ¿no? Sobre el pasto. Vemos esa intensidad, ¿no?
de colores como complementarios, ¿no? Y hasta luego como que brinca los ojos, ¿no? No sé si han tenido esa sensación de que el color brinca, ¿no? Precisamente porque es su complementario, ¿no? Y así lo mismo, ¿no? El naranja con el azul. De hecho, cuando Televisa hizo su cambio de logo, ¿no? Porque era amarillo-naranja, ¿no? Le puso un fondo azul porque era su complementario, ¿no? Ya luego en la psicología del color, pues bueno, se pueden argumentar otras cosas, pero bueno, más o menos es jugar con la complementariedad de los colores, ¿no? Eso ya también nos permite ver una muy básica sintaxis, ¿no? De la imagen visual, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño del círculo y del número de subdivisión que se concluye, podrán ir apareciendo nuevos tonos intermedios siempre que se combinen dos de los adyacentes, ¿no? Entonces, de aquí de alguna manera, es lo que va pasando con el círculo cromático. De hecho, pues, ya cuando nos ponemos muy en el campo del diseño, pues luego vamos viendo lo que es el Pantone, ¿no? Entonces, una Esta vez, Elizabeth menciona que no existe el color magenta. a ver, Dice que en el círculo cromático sabían que el color magenta no existe. Dice, en este sí se aprecia porque el magenta es un fenómeno en el que se unen los dos extremos de la onda visible. bueno, sí, o sea, en la unión, por ejemplo, aquí, pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el magenta es el de acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en términos de intensidad de luz, ¿no? Si yo le doy la intensidad de luz del azul y el rojo, es el que más o menos nos va a integrar, ¿no? Esta intensidad. Digo, eso tiene que ver más con cuáles son los colores primarios y los secundarios, ¿no? Obviamente, pues los primarios pueden ir, depende cuál sea la composición, ¿no? Por ejemplo, en composición aditiva, en composición sustractiva, ¿no? El cian, el magenta y el amarillo existen como pigmentos, ¿no? En composición aditiva no están, porque ahí lo que existe es una intensidad de luz, una intensidad de rojo y una intensidad de verde, ¿no? Entonces, esa depende de cuál sea el círculo cromático que estemos usando, ¿no? Una vez que se ha logrado ubicar los diferentes colores según la superposición en el círculo cromático, se podrá entender cómo se relacionan entre sí y sacar mayor provecho, ¿no? Por ejemplo, aquí está este rojo, ¿no? Pues está sacando una complementariedad adyacente, ¿no? De acá con alguno de estos, ¿no? ¿No? Entonces, es como más o menos, digo, ahí depende la retórica, ¿no? O sea, no hay color mal combinado, sino pues, lo que existe es una mala retórica de cuál sea la intención de combinar colores, ¿no? O sea, si tienes colores muy similares, ¿no? O sea, por ejemplo, que no combinen, es precisamente porque a lo mejor a los ojos no le resulta tan agradable, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno de adyacentes, ¿no? O sea, todo color es relativo dependiente de su relación o contraste con otros colores contiguos. Los colores cambian por la acción simultánea de otros que son vistos al mismo tiempo y también por las cualidades de la luz, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una serie de tonalidades de naranja, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me permite darle una armonía, ¿no? Si yo pongo un contraste, ¿no? Por ejemplo, aquí no sé, un azul, por ejemplo, depende, por ejemplo, si estoy haciendo publicidad, que a lo mejor el azul sea este, mm, no sé, el anuncio para las croquetas, a lo mejor sí podrían venir en azul, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? O algún artículo que yo tengo que poner, por ejemplo, en contraste, ¿no? Contraste simultáneo, un color de cualquier croma aparecerá de un valor más claro sobre un fondo negro y de valor más oscuro sobre fondo blanco, ¿no? Entonces, de aquí de alguna manera, pues aquí es un claro oscuro, un alto contraste, ¿no? Más o menos para ver un poco las siluetas, ¿no? De fondo, ¿no? Aquí casi no se ve toda esta parte, ¿no? Entonces aquí puede verse como pues una imagen muy rara, ¿no? Muy dogma, ¿no? En ese sentido, ¿no?
pero aquí lo importante, por ejemplo, el contraste simultáneo se va más o menos dando aquí, ¿no? Y esto nos implica lo que es la parte de iluminación, ¿no? Un poco lo que revisan por ahí en el texto, ¿no? De la luz frontal, la luz lateral, ¿no? El contraluz, ¿no? Obviamente, pues sabemos que por lo regular cuando tenemos, em, no sé qué grabar, por ejemplo, pues si me ponen la fuente de luz atrás, ¿no? Pues, por ejemplo, em, voy a quiero jugar un poco con por ejemplo, aquí la luz que tengo detrás de mí va a ser muy, a menos que yo quiera reforzar los colores, la silueta, ¿no? Me permite lo que es el contraluz, ¿no? Digo, aquí me está iluminando la pantalla del monitor, ¿no? Pero me hago más para atrás, ¿no? Depende cuál sea la intención, ¿no? Este, ahí es el gran problema luego cuando nosotros sacamos fotografías enfrente de una ventana, ¿no? El clásico ventanazo, ¿no? Que te da toda la luz y pues se ve bastante raro, ¿no? Sí, obviamente si pongo la luz cenital, que es, por ejemplo, la mayor parte de luces con la que vemos cotidianamente, ¿no? Queda muy oscurecida la parte de abajo, ¿no? O si la hacemos en contraluz, ¿no? Y eso, la luz más o menos expresionista, ¿no? Así, reafirma mucho los rasgos desde abajo, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera eso es lo que estaría implicando cuál sería la intención de tu discurso, ¿no? De hecho, eso es mucho jugar luego con la parte de retórica de la imagen. Entonces, bueno, aquí es un video del año pasado, de la clase del año pasado, ahorita, no la quise volver a repetir porque tenía el video, pero por ejemplo aquí estoy midiendo con un, luxómetro, ¿no? O la cantidad de luz y esto que se ve en pantalla, ¿no? De las gamas de colores, pues es más o menos en historiograma cuál es la intensidad de luz con la que más o menos yo voy a iluminar el objeto, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, si, ahí me estaba equilibrada con la luz blanca, ¿no? Luego ahí hago algunos cambios, ¿no? Le cambio la intensidad o depende del lado, ¿no? Ahí, por ejemplo, le doy más intensidad ahí con el filtro rojo y es lo que me va a medir, ¿no? El luxómetro, ¿no? Muchas veces ahí lo que se hace es calibrar, ¿no? Antes, ¿no? La luz con una tarjeta blanca, ¿no? Para que más o menos la luz que estés midiendo no esté alterada, ¿no? Entonces, digo, son detallitos más o menos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es el filtro ahí que está usando, ¿no? De color rojo, ¿no? Pero de alguna manera, pues nos permite más o menos entender cómo podemos luego jugar con el filtro de la luz. Ahí, pues obviamente, me, ahí depende de la intencionalidad, pues ahí el objeto, pues obviamente cambia mucho, depende de cuál sea la dirección de la luz, ¿no? Entonces ahí estaba cambiando el filtro, pues ya lo quité, ¿no? Pues bueno, entonces es muy interesante verlo en la historia de la pintura, ¿no? También toda esta dimensión de lo que es el manejo de la luz. Por ahí, pues obviamente uno de los grandes iluminadores, ¿no? En términos de la fotografía, pues es Caravaggio, ¿no? Caravaggio, pues eh, obviamente tiene toda una lecciones, ¿no? De iluminación en cada una de sus pinturas, debido a que el manejo de la luz, más o menos va determinando la intención de las facciones de cada persona, ¿no? Incluso, de alguna manera, em,
esta sensación de claroscuros, ¿no? Ya tiene una intencionalidad de la luz, ¿no? Anteriormente las pinturas tenían toda una dimensión plana de luz, ¿no? En luz general, ¿no? Todo estaba iluminado de la misma manera. Pero ¿qué es lo que nos demuestra Caravaggio? Que más o menos depende de dónde pongas la iluminación, va a tener un carácter impresionante o de impresión, depende del gesto o depende del objeto al que le estés dando interés, ¿no? En la pintura, ¿no? Eh, Digo aquí, bueno, esta es una fotografía mía del 2000, ¿no? Obviamente de la facultad, pero obviamente pues es un especie de claroscuro. Esto está a contraluz, solamente un sentido de contraluz pues me permite dibujar las siluetas, ¿no? Esta la hice con una cámara de rollo normal, ¿no? De un ASA 200, ¿no? No tenía reflex en aquel entonces, pero es lo que te permite luego el gran angular que tienes luego con las cámaras fotográficas, que es un lente 30 más o menos, ¿no? Que es tipo ojo, no es un ojo de pescado, ¿no? Pero es un gran angular que te da aspecto panorámico. De hecho, las cámaras estas desechables son lo ideal para tomar paisajes, pues son grandes angulares, ¿no? Em, Aquí luego el problema cuando tenemos cámaras fijas, por ejemplo, aquí de la computadora, ¿no? Es que luego tienen un lente o una emulación de lente 50 y que yo luego por software tengo que darle como el encuadre, ¿no? Para que me integre aquí la dimensión de la cámara, ¿no? Los tonos de los colores se refuerzan por juxtaposición, aclarándose más los claros y oscureciéndose los más oscuros. Es muy obvio, ¿no? Pero esto tiene que ver pues más o menos con las tonalidades en donde depende qué es lo que yo quiera entender, ¿no? Aquí pues bueno, si le das filtros en postproducción pues es más fácil, ¿no? Pero si más o menos vas utilizando o entendiendo más o menos cuál es el exposímetro de la cámara fotográfica, cuando está el exposímetro calibrado, pues te lo da todo grisáceo, pero si más o menos lo utilizas bien, ¿no? Vas más a reforzar la tonalidad a veces de un color u otro, ¿no? O la exposición de un contraste, ¿no? O sea, que es lo que es luego es importante sobre la creación de fotografía, ¿no? Aquí, pues bueno, tenemos un ejemplo de, por ejemplo, la dimensión por ejemplo, lo que son las formas y los colores, ¿no? Los colores nos permiten, obviamente, entender el contraste, pero cuando trabajamos blanco y negro nos fijamos más en las formas, ¿no? Por ejemplo, en la silueta, las formas, en cambio el color, pues, refleja mucho la alteridad, ¿no? Cómo se va a dar la yuxtaposición. Y aquí, pues, bueno, aquí es más un ejercicio de contraste, ¿no? De formas. Y bueno, pues, hasta aquí realmente no tengo así una grandes conclusiones, pero sí es reflexionar más bien sobre cómo de la luz, pues bueno, vamos entendiendo más la física del color y su apreciación, ¿no? El libro de Eliezer Brown, pues está en internet, que se llama El saber y los sentidos. Es un libro de CONACYT, de Fondo de Cultura. Está disponible en esa liga, ¿no? Profesor, ya se dejó de escuchar su voz. Hola, hola. ¿Ya se escucha de nuevo? Ya. Ok. Bueno, el libro... ah, hola, hola. Sí, sí se oye, ¿verdad? Ya se escucha, profe. Sí. Ok. Es que me mandó ahí una notificación, ahora sí. Sentidos de Eliezer Brown, que es sobre los sentidos, está ahí en internet. Aquí hay unos elementos técnicos de fotografía, ¿no? En esta página, CNBCCD, ¿no? Sobre ver las cuestiones ahí de la cámara digital. Este texto, precisamente el que escaneé hace mucho tiempo, ¿no?
es de teoría y uso del color de Grandis Luigina. Obviamente estaba ahí en la biblioteca central, pero pues bueno, creo que se pueden revisar, creo que por internet, por ahí algunas partes, ¿no? Roberto Aparici, los análisis y representación de la realidad, que es el texto que ya revisaron, ¿no? Un texto. Su voz Ya no otra se vez. escucha, profesor. Cambiar de micrófono, a ver si. Hola, hola. Bueno, ya me escuchan mejor. Entonces, bueno, pues está este texto de física de tercer año, ¿no? Texto para el estudiante, ¿no? De la Magro Gil. Y hay muchos apuntes que, bueno, aquí casi fue una clase que hace mucho tiempo tomé de Jorge Sandoval Pardo, ¿no? Apuntes del curso de teoría de la imagen que él nos proporcionó ahí en el 2001 en lo que era, bueno, ahí en TV UNAM, ¿no? Que es uno de los fotógrafos decanos aquí de la facultad, ¿no? Aquí en esta página pues viene lo de los líquidos fotográficos, ¿no? Y bueno, pues aquí algunas ilustraciones, ¿no? Todavía tenía por ahí una Encarta 98, ¿no? Una Webster 97, ¿no? Y también estos elementos de fotografía e iluminación, ¿no? Que también esta página nos va explicando un poquito más, ¿no? Funcionamiento de la cámara, está esta liga, ¿no? El negativo fotográfico, ¿no? También está por ahí. Y ahora sí. Lo dejé de escuchar, profesor. Tiene Kahoot, Ok, ok. Pues ya voy, pero ya voy. ¿no? A ver. Listo, ya. Ok. No lo escucho. Vamos a poner. ¿No escucho nada? No escucho nada. Muy bien, chicos. Pues ahorita digo, va a ser algo muy rápido, lo hice muy rápido para que sea algo más conciso. Sé que fue una lectura diferente, un poquito a lo mejor más pesada, más técnica, pero pues es como, ay, les ayuda a reforzar algunos conocimientos y pues tener una perspectiva diferente. Bueno, no diferente, ¿no? Sumada a lo que ya se ha visto. Ah, ¿cuántos faltan? ¿Son todos? Ah, me falta uno. 28. No, pero menos dos. Eran 26, ¿no? Ay, ahora faltan dos.
Ok. Ay, ahora, ups, ahora 4. Ok. Vamos, ¿quién es el número 26? ¿O la número 26? Tun, tun, tun. No sé, creo que pusieron algo en el chat, pero ¿hacer algo? A ver, díganme. Sí, Gabriela puso que se le fue el internet. Ah, ok, ok. Ah, bueno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La esperamos? ¿O No, pero ya estoy. Ah, ok. Ya. entonces no está. Bueno, pues usted, profesor, dígame si comenzamos o esperamos. Mm, ok, pues a ver, nada más unos 20 segundos más y ya. Ah, se fue. No se vaya hasta. Ahora se. A ver. Ok, ya volviste. Ok, ok. Digo, creo que llovió, ¿no? Entonces espero que no no haya afectado las comunicaciones. Ah, ya llegó. Pues por aquí, por ejemplo, está con truenos, pero nada más. Muy bien, estamos completos. Ahora sí. Muy bien, chicos. Exactamente. Vamos. A ver, marcador. Oh, vale. Diana y David. Muy bien. Perfecto, muy bien, exactamente. ¿Es la luz? No, refracción no, color no, ni menos radiación. Muy bien, a ver. Ok, Van, Alan, Ariel. Ay, muy bien, bienvenidos y vamos a continuar. A ver, ¿sí lograste? No, chicos, era el color. ¿Cómo que todas las anteriores? No, no, no. El color, chicos. Pero muy bien. A ver, vamos a ver el marcador. ¡Ay, Val! No.
Ok, Alan, Val y Fer Leiva. Bienvenida, vamos con todo. Muy bien, exactamente. La mayoría lo tuvo muy bien, los felicito. Han estudiado bastante bien, puesto atención, me alegro. Ok, se mantienen Alan, Val y Fer Leiva. Perfecto. Vamos a la mitad, a ver. Se puso una R ahí. Muy bien. Yo creí que iban a caer más, pero qué bueno. Justamente eso se descompone o combina de esos dos. Perfecto. Muy bien. A ver, marcador. Ok, vale, continúa muy bien. Alan, Luis, bienvenido. A ver, vamos. Lo siento muy seguros, que me alegro, me emociono. A ver. Sí, logras, sí, logras. Sí, no logro. Bueno. Sí, exactamente. Bueno, aquí lo puse, bueno, un poco trampa, porque ambas eran cuestiones la misma, tanto que la que permite o permanece en la retina después de un estímulo y el fenómeno por fatiga del sistema visual, exactamente los dos. Pero muy bien, tuvo la mayoría, entonces me alegro y no cuando un evento o suceso se queda en la memoria. No, esa me la saqué de la manga. A ver, Alan Val, Jimena, muy, bienvenida. A ver, seguimos. Vamos, Luis Sánchez, no te puedes ir. Hay varias respuestas, acuérdense. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sí. Ok. Ok, hubo varias. Buenas. Exactamente, estaba tono o croma, cantidad simultánea, gamma, ultraoscuro y saturación. Exactamente. A ver. Ah, ok, queda bien. Alan, Val y Jimena, muy bien. Billy y Jessie, bienvenidos. A ver. A todo el mundo se la sabe. Vamos, chicos. Muy bien, vamos. 5, 4. Ah, perfecto. A ver, ¿cuál? ¿Cómo, chicos? Azul, verde y rojo. ¿Por qué amarillo, azul y rojo?
A ver, a ver. Ok, ok. Muy bien, a ver, vamos. ¿Quiénes fallaron, eh? No creí que esa me iban a fallar. Ok. Hola, Ferleiva. Van y Alan se mantiene, va a la cabeza. Felicidades. A ver. Pues yo con todo, ¿eh? Muy decididos, seguros, rápidos. Me alegro. Pusieron atención. Estoy contenta, muy bien. Muy bien, la mayoría estuvo, o sea, de hecho todas, como dijimos, todas están ahí. Todas las anteriores eran parte de alguna teoría de perspectiva de la luz, así que pues en general todos estuvieron bien, pero la respuesta ideal era que todas son, ¿no? Muy bien, a ver. Alan, adiós. Ok, Val volvió, muy bien. Fer Leiva, hola. Y Jessie Espinosa. Vamos, chicas, vamos. La última. ¿Te alcanzas? Corre, corre. Cansaste. Exactamente, de hecho todos estuvieron bien, pues porque todas eran alguna forma de propagación de la luz. Muy bien, a ver. ¿Cómo quedó el podio? A ver, a ver. Tercer lugar, 6 de 10. Alan. Ok, tercer lugar, bravo. Paz. Segundo, bravo, 7 de 10. Y primero, ¿quién es? ¿Quién es? Mire, mira, muchas felicidades. Qué bueno, qué bueno. Ok, chicos, espero que les haya gustado. Yo también me divertí haciéndolo. Espero que les guste. Y además, pues, noto que ustedes están leyendo, están poniendo atención a la clase. Espero que les esté gustando estas actividades. Si tienen alguna idea, pues me dicen, ¿no? O al profesor. Pero qué bueno que están aprendiendo, que es lo más importante. Y pues continúen así, por favor. Muy bien, muy bien. Pues bueno, no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, opinión, ¿no? Digo, fue una clase, bueno, no quiero decir que sea técnica, pero sí una de conocimientos más o menos esenciales, ¿no? Un poco una repasada ahí por conocimientos de la preparatoria, pero que nos sirve un poco para ir definiendo sobre todo un elemento morfológico de lo que sería un elemento de la composición de la imagen, que es el color, y que de alguna manera, pues bueno, va a ser importante que lo veamos la siguiente sesión, ya en el sentido de la configuración total, ¿no? De lo que es punto, línea, color, textura, forma, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera opinar. A ver, tenemos Dos opiniones. manitas levantadas. Ah, A ver, Luis Sánchez. adelante. Sí, gracias. Trataré de ser breve. Bueno, en general me parece que se complementó muy bien la clase de hoy con los aspectos propios de la física, con la lectura de Aparici, que es un poco más, digámoslo así, técnica. En general me agradó porque la lectura, siendo muy corta respecto a la luz en el sentido de longitud, es decir, son muy pocas páginas, me parece que pone muchos puntos importantes a discutir. Y bueno, en general la lectura me agradó sobre todo por los ejemplos, que es muy básica con sus ejemplos, y el hecho de que ya vengan las mismas imágenes a las cuales se refiere el contenido, me parece que hace un poco más didáctica la lectura, es decir, el comprender el uso de la luz. Y con ello, pues también la actualidad que tiene, el que trate temas como las imágenes en 3D, las imágenes tridimensionales, me parece importante, sobre todo porque si bien plantea el punto de que eso puede ayudar a la venta de imágenes, pues también permite que como creadores de las imágenes mismas,
pues podamos tener un acercamiento más importante a las sensaciones de la audiencia. Y también con ello que explique para qué puede servir cada dirección de la luz. Eso también me parece importante porque muchas veces se nos explica qué es la luz, pero bueno, ¿qué puedo producir con ella? Entonces, que resuelva esas dudas me parece también muy bueno. Y también en el aspecto práctico de decir cómo hacerlo en estas imágenes que presenta y con el mismo bloqueo que presenta de la luz, de cómo utilizar una luz más o menos neutral en un bloqueo de 4 luces, o hablar de la misma luz incidente, o el planteamiento de la luz baja, la luz cenital, la luz lateral, la luz frontal. Me parece que eso también nos ha ido mucho para el aspecto práctico de decir, bueno, ya sé más o menos qué puedo producir con la luz, cómo lo hago. Entonces, en general, me parece que tanto la sesión de hoy con el contenido centrado en la física y la lectura fue un complemento, pues creo yo que muy rico y muy interesante. Claro, muy bien. De hecho, por ahí me recuerdas, uno de mis amigos que se dedica a la fotografía, él la conoció en su carrera de física, ¿no? Después ya se adentró en la parte de la fotografía, pero son baterías que luego nosotros deberíamos explorar también más en el aspecto científico, ¿no? Porque, digo, sobre todo viendo también la historia de la luz, toda esta parte enriquece mucho, ¿no? Muy bien, Luis. A ver, ¿quién más? Romero Alan y Adelante. Eric González. Hola, pues, bueno, en general igual me encantó la lectura. Me gustó mucho que era como que explicaba de manera muy simple cómo era algo tan complicado. Me encantó mucho que hablaba de la cámara oscura y de cómo fue el inicio de todo. Y ya con la plática de, bueno, con la clase de hoy, me llega mucho a la cabeza que siempre te dicen de lo de los colores, o bueno, de lo de la onda que se transmite, así como en la ropa y en los carros, que te dicen, agárrate un carro negro para que no te dé calor, o vístete de blanco para llenarte de energía, y así, siempre que sales así a algún lugar amplio, te dicen, vístete de blanco para que no te dé calor o agarres más energía. Y siempre con los carros también lo dicen, los cinturones vienen color gris para que no le dé calor en el cuerpo. Es algo como que al instante dices, ah, está bien, pero como que ya viendo la teoría del color, de la luz y de por qué pasa todo eso, es como de, wow, el color vive en todos nosotros. Solo era eso. Claro, o sea, sí, sin meternos en otra dimensión, esotérica, ¿no? O sea, el siglo XIX, ¿no? Ahondó mucho por la parte electromagnética y se quedó mucho de lleno esta parte, ¿no? Pero sobre todo antes de meterle Feng Shui y todo esto de estas nuevas modas, pues tiene un sentido lógico, ¿no? O sea, todas las partículas tienen la manera en que si uno se viste de negro y está haciendo un calorón, pues obviamente pues, uno se va a requemar más, ¿no? Entonces, los árabes luego, que están en zona mucho calor, ¿no? Pues obviamente pues, usan el blanco porque retacha el calor, ¿no? Y bueno, y además, bueno, el tipo de telas, ¿no? Muy bien, Alan. Seguimos con Eric González. Adelante. Hola. Bueno, igual a mí lo que me pareció muy interesante de esta lectura es igual como veíamos como, por ejemplo, en el anterior semestre con Pierce, cómo es como importante encontrar esta convergencia entre la comunicación con las ciencias exactas, ¿no? Y cómo eso ayudan a dar una realimentación para entender estos fenómenos que suceden, ¿no? Y igual, no sé, se me hizo muy interesante esto de Caravaggio, con lo que decía de la luz, de cómo se jugaba, me hizo, no sé, la primera vez que vi Psicosis, se me hizo como muy interesante cómo era tan importante este juego de las luces con Hitchcock, cómo en realidad podía hacer que una escena se convirtiera completamente diferente, tan solo, ni siquiera por los diálogos, tanto ya por este juego de luces, ¿no? Y contemporáneamente también veo como esto del RGB se ha incrustado tanto en nuestra sociedad por medio de los streams, no sé, de los directos. O sea, por ejemplo, en el mundo del gaming se hizo como algo muy, muy crucial tener como, hacer un en vivo y tener tus luces RGB, tener tus cuadros llenos de luces, ¿sabes? Y no sé, supongo que es para alimentar como esta imagen, ¿no? Y de hacerte ver como más interesante y ya no solo por lo que estás en pantalla, sino también por tu cara y por cómo se representa con esas luces. O sea, supongo que es interesante qué podríamos sacar de ahí, ¿no? ¿Qué interpretación podría salir de ahí? De por qué se hace y por qué nos gusta tanto este Sí, tipo de colores. sí, bueno, ahí tiene ahí
enfatiza mucho que, bueno, pues son las longitudes de onda que más o menos entendemos de alguna manera más clara, ¿no? Pero ahora, pues, digo, muchos conciertos, muchos espectáculos, juega mucho el tener estos aspectos de la tecnología, ¿no? En algún momento ustedes, yo espero que en algún momento dominen esa parte, ¿no? Y para que tengan el aspecto retórico, ¿no? De saber qué se puede hacer y para qué, ¿no? Entonces, muy bien. Ok, ¿Quién más? comenzamos con Alvarado Arturo. Adelante. Claro, buenas tardes. Recupero la participación anterior en lo del dónde convergen el campo de las ciencias de la comunicación con las otras ciencias más exactas. Me pareció tener una lectura bastante, a mí me pareció un poco pesada en algunas cosas, me pareció que abarca mucho en un capítulo y no me imagino el resto del libro, lo revisé también un poco y sí estaba, dan ganas de leerlo todo, pero me pareció algo complejo, algo pesada y por estos temas que abarcaba tanto, pero me gustó mucho y también ahora al mirar algo, bueno, pienso en la reflexión del color, ¿no? Y la composición. Claro, bueno, el libro es muy rico, el libro, pero habla de muchos temas, ¿no? Entonces también, eso es interesante, o sea, al final, digo, es un curso, tenemos un curso de imagen y discurso audiovisual, es muy amplio, ¿no? En el afán pedagógico he tratado de sintetizar cuáles son las clases clave, ¿no? Para que ustedes tengan como que al menos ahora sí como en una especie de pastilla sintética, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es lo fundamental, ¿no? Pero ustedes, obviamente, a lo largo de los siguientes semestres, algunos de ustedes se decantarán a lo mejor por la producción, otros por la comunicación política, otros por la publicidad, etcétera, las otras áreas, ¿no? Pero de alguna manera, pues bueno, ir conociendo todas estas líneas, ¿no? Que quedan como en la formación básica, ustedes pueden después ir retomando, ¿no? Sobre todo luego uno regresa a los textos que uno les interesa, ¿no? Y que uno le movieron durante la carrera, a partir de que luego uno hace una tesis, ¿no? Entonces también luego cuando uno hace tesis o algo así, regresa, ¿no? Dice, pues, ¿cuáles son los elementos de composición? Si alguno de ustedes llega a hacer un portafolio prototipo, ¿no? De fotografía, pues seguramente volverá. Pues bueno, de alguna manera, no quedarnos solamente en el aspecto técnico, ¿no? Me gusta mucho esa reflexión científica, ¿no? Pero sí de alguna manera que al final ustedes lleguen a ser creadores, ¿no? Creadores de discurso visual, de signos visuales, ¿no? Entonces, en esa dimensión, pues vamos, de alguna manera estamos construyendo ahorita lo que es un vocabulario, ¿no? De alguna manera. Tampoco, pues, el afán es que ustedes, ya si en algún momento quieren ser peritos de iluminación con su exposímetro y su luxómetro, pues bueno, pues ahí más o menos entiendan más o menos cuál es el camino, ¿no? Pues bueno, ahí es donde luego nos decantamos, que nos vamos más a la parte tecnológica y otros a la parte a lo mejor conceptual, etcétera, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Pues bueno, ya estoy sobre el tiempo. Si no hay algo escrito por ahí en el chat, no sé. No, todo está bien. Ok, muy bien. Entonces, pues de alguna manera, pues esto sirve como para pues ir dimensionando la parte de donde estamos de este curso. Vamos a proseguir en la siguiente clase con morfología de la imagen visual, con el texto de Villafañe y Mínguez, ¿no? Entonces vamos a ver los 6 elementos que son punto, línea, plano, forma, figura, no, bueno, figura, no, textura, ¿no? Color, ¿no? Por ahí, bueno, la exposición, pues bueno, trataré de mencionar en algún momento también de Adondis, que bueno, pues es como la parte complementaria, pero ya comenzamos a ver lo que es la estructura de composición, ¿no? Que son a lo mejor ya elementos ya de la estructura visual, ¿no? Ya entraríamos a lo que es la tercera unidad, no sin antes recordarles que, pues bueno, ya hemos cerrado esta parte de conocimientos, en cierta medida, ¿no? Del alcance del curso,
queda la parte sobre la primera evaluación. Por ahí está la liga a la película en la parte ahí de las instrucciones, ¿no? Pueden revisarla, está ahí vinculada, ¿no? Entonces, bueno, hacen su análisis, hacen su reflexión y pues bueno, ahí respetar un poco los elementos, ¿no? El día 22, si mal no recuerdo, no tenemos sesión precisamente para que ustedes puedan realizar su trabajo. Y pues bueno, la siguiente sesión de morfología creo que es el día 25, si mal no recuerdo. Entonces, para que ustedes estén al pendiente, ¿no? Entonces, así nos vamos a ir con calma, ¿no? Ya después pues, viene lo que es Semana Santa, creo. Entonces, pues bueno, ahí habrá un espacio para que se relajen un poquito, ¿no? Pues bien, pues dejamos aquí hasta este momento pues la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho la participación de varios de ustedes. Y pues bueno, no sin más, pues decirles que se cuiden mucho, que sigan adelante y pues mucho ánimo, ¿no? Porque ya se tienen que conectar seguramente a su siguiente clase. Y como siempre, pues bueno, es un gusto siempre tenerlos aquí, ¿no? En esta sesión de imagen y discurso audiovisual. Hasta luego y hasta la próxima. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Que estén profesor. bien. Hasta luego, profesor.